El día en que Sofía preparó su maleta, la lluvia caía con una suavidad engañosa sobre los tejados grises de la ciudad. Nadie en las calles imaginaba que, detrás de la ventana de una pequeña casa de ladrillos gastados, una mujer estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Sobre la cama descansaba una maleta modesta, abierta, con apenas unas pocas prendas cuidadosamente dobladas. Sus manos temblaban mientras acomodaba un vestido sencillo color crema, el único que conservaba sin remiendos. Desde la habitación contigua se escuchó una tos débil, persistente, conocida. Sofía cerró los ojos un instante. El sonido le atravesó el pecho como una aguja invisible. La tos de su madre. Siempre la misma. Siempre recordándole quién era y cuál había sido su promesa. La joven permaneció inmóvil, con las manos apoyadas sobre la maleta, como si el tiempo se hubiese detenido en ese pequeño cuarto iluminado por una luz gris. Durante años había vivido para ese sonido. Durante años había dejado pasar la vida tras la ventana. Y ahora, estaba a punto de marcharse. Pero antes de que pudiera cerrar la maleta, la tos volvió a escucharse, más fuerte esta vez, seguida de un leve quejido. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mirada cayó lentamente hacia el suelo. «No puedo», susurró apenas, con la voz quebrada. Porque había promesas que no se olvidaban, aunque el corazón pidiera otra vida. Hay decisiones que parten el alma en dos, y promesas que pueden cambiar el destino de toda una vida. Si alguna vez has tenido que elegir entre lo que sientes y lo que debes hacer, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si te gustan las historias profundas que hablan del corazón humano, suscríbete y acompáñame en este viaje. Porque lo que Sofía está a punto de vivir, cambiará su vida para siempre. Muchos años atrás, cuando Sofía aún creía que el mundo era un lugar seguro, la casa estaba llena de risas suaves y del aroma a pan recién horneado. Su madre, Elena, era una mujer de carácter dulce y mirada cansada, que había aprendido a salir adelante sola en un mundo que no siempre era amable con las mujeres. Sofía nunca conoció a su padre. Algunos decían que había muerto cuando ella era muy pequeña. Otros susurraban que simplemente se marchó una noche sin despedirse. Pero en aquella casa nunca se hablaba de él. Nunca hubo retratos. Nunca hubo recuerdos. Solo silencio. Desde que Sofía tenía memoria, habían sido solo ellas dos contra el mundo. Elena trabajaba cosiendo ropa para familias más acomodadas, pasando largas horas frente a la ventana con la aguja entre los dedos, mientras Sofía jugaba en el suelo con retazos de tela imaginando vestidos que jamás tendría. No eran ricas, pero tampoco les faltaba lo esencial. Había amor. Había risas. Había esperanza. Hasta que la enfermedad llegó sin anunciarse, como suelen llegar las desgracias que cambian la vida para siempre. Al principio fue solo cansancio. Luego la tos. Después la debilidad. Hasta que un día, Elena ya no pudo levantarse de la cama. Sofía tenía apenas 17 años cuando tomó la mano de su madre, con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras que jamás imaginó que definirían su existencia. «No te preocupes, yo siempre estaré contigo». Elena sonrió con ternura, aunque en su mirada había una sombra de tristeza que la joven no supo comprender en aquel momento. «Mi niña», susurró, «no deberías prometer algo tan grande». Pero Sofía apretó su mano con más fuerza. «Nunca te dejaré». Y así comenzó su vida de sacrificio. Los años pasaron silenciosos, marcados por rutinas sencillas y renuncias invisibles. Mientras otras jóvenes soñaban con bailes, vestidos elegantes y matrimonios, Sofía aprendía a medir medicinas, a preparar sopas calientes y a coser hasta que sus dedos dolían, intentando ayudar con lo poco que podía. La casa se volvió silenciosa. El mundo se redujo a 2 habitaciones. Y aunque nunca se quejaba, en las noches, cuando la ciudad dormía, Sofía miraba el cielo desde la ventana preguntándose cómo sería vivir una vida distinta. No porque no amara a su madre, sino porque dentro de ella existía un anhelo que no sabía nombrar. Un deseo de conocer el mundo. De sentir algo más que responsabilidad. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, la culpa lo apagaba como una vela. Porque había hecho una promesa. Una tarde de otoño, mientras regresaba del mercado con una pequeña cesta de verduras, el destino decidió intervenir. El viento soplaba frío entre las calles empedradas cuando un carruaje pasó demasiado cerca, haciendo que algunas manzanas rodaran por el suelo. Sofía se agachó rápidamente,
avergonzada, intentando recogerlas antes de que alguien notara su torpeza. Fue entonces cuando una mano masculina apareció frente a ella, sosteniendo una de las frutas. «Creo que esto es suyo». Su voz era cálida, tranquila. Sofía levantó la mirada, y por un instante el mundo pareció detenerse. El hombre tenía una expresión amable y unos ojos que transmitían una serenidad que ella no recordaba haber visto antes. «Gracias», respondió con timidez. «No fue nada», sonrió él, «pero debería tener más cuidado. Estas calles no perdonan distracciones». Ella asintió, sintiendo un extraño calor en el pecho que no supo explicar. Antes de marcharse, el hombre hizo una ligera reverencia. «Mi nombre es Daniel». Sofía dudó un instante, como si decir su nombre fuese abrir una puerta desconocida. Sofía. No sabía entonces que aquel encuentro cambiaría todo. Los días de Sofía comenzaban antes de que el sol terminara de asomarse entre los tejados. El silencio de la madrugada era el único momento en que la casa parecía respirar con calma, antes de que la tos de su madre marcara el inicio de otra jornada. Encendía la pequeña lámpara de aceite y se sentaba junto a la ventana con la espalda recta y los hombros ligeramente encorvados por la costumbre, dejando que la luz tenue iluminara la mesa donde descansaban telas, agujas y pequeños montones de hilos de distintos colores. La costura se había convertido en su forma de sostener el mundo. Primero había aprendido observando a su madre cuando era niña, fascinada por la habilidad con la que transformaba simples retazos en vestidos elegantes para otras mujeres. Ahora era ella quien pasaba horas inclinada sobre la tela, cosiendo dobladillos, arreglando mangas, remendando abrigos gastados. No era un trabajo que trajera abundancia, pero era suficiente para comprar pan, verduras y las medicinas que Elena necesitaba. Cada puntada era un acto de amor silencioso. Y también una cadena invisible. Aquella mañana, mientras terminaba de ajustar el borde de una falda oscura, escuchó la voz débil de su madre llamarla desde la habitación. «Sofía, hija». Ella dejó la aguja con cuidado y caminó de inmediato hasta la cama. Elena estaba recostada, con el rostro pálido pero la mirada suave. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó con una sonrisa tranquila. «Lo suficiente para soñar contigo cuando eras pequeña», respondió con una leve sonrisa. Sofía tomó su mano con ternura. «Todavía soy tu niña». «No», susurró Elena, «ya no. Ahora eres mi fuerza». Aquellas palabras siempre le provocaban una mezcla de orgullo y tristeza que no sabía explicar. Después del desayuno sencillo, Sofía salía a entregar los encargos caminando por las calles frías, observando desde lejos la vida que parecía pertenecer a otros. Los cafés llenos de conversaciones animadas. Las parejas paseando tomadas del brazo. Las jóvenes riendo sin preocupaciones. Ella nunca se detenía demasiado. Sentía que mirar mucho tiempo era como asomarse a un mundo que no le correspondía. Una tarde gris, mientras salía de la casa de una clienta, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Señorita Sofía». Su corazón dio un pequeño salto antes de girarse. Daniel estaba allí, con el mismo gesto amable, sosteniendo un sombrero oscuro entre las manos. «¡Qué sorpresa!», dijo ella, intentando mantener la calma. «No tanto como cree», respondió con una sonrisa suave. «Esperaba encontrarla por aquí algún día». Caminaron juntos unos pasos en silencio, como si ambos temieran romper algo frágil. «¿Siempre trabaja tanto?», preguntó él con tono sincero. Sofía dudó un instante. «Es lo que toca cuando la vida lo necesita». Daniel la miró con una atención que la hizo sentirse vista de una manera nueva. «Debe ser difícil cargar con tanto». Ella bajó la mirada. «Uno se acostumbra». Pero en su voz había una tristeza que no pudo ocultar del todo. Durante las semanas siguientes, hubo pequeños encuentros. Conversaciones breves. Caminatas cortas. Sonrisas tímidas. Daniel le hablaba de lugares lejanos, de ciudades donde las calles estaban llenas de música y luces, de oportunidades que parecían historias sacadas de un libro. Sofía escuchaba en silencio, sintiendo como algo despertaba en su interior, algo que llevaba años dormido. Pero cada vez que regresaba a casa y veía a su madre, la culpa caía sobre ella como un peso inevitable. Como si desear algo más fuese una traición. Una noche, mientras cosía bajo la luz tenue, se detuvo con la aguja suspendida en el aire. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida diferente.
y ese simple pensamiento la hizo sentir miedo. El invierno comenzaba a sentirse en el aire cuando Daniel volvió a aparecer frente a la puerta de la pequeña casa. Sofía acababa de terminar de colgar unas prendas recién lavadas cuando escuchó el suave golpe en la madera. Al abrir, lo encontró allí, con su abrigo oscuro y un pequeño maletín en la mano. «Buenas tardes, Sofía», dijo con una leve sonrisa. Ella sintió ese conocido calor en el pecho, pero también una sorpresa sincera al ver el maletín. «Buenas tardes. ¿Ocurre algo?», Daniel habló con suavidad. «He estado pensando en lo que me contó sobre su madre, y pensé que tal vez podría revisarla, si usted lo permite». Por un momento, Sofía no supo qué decir. Nadie había ofrecido ayuda así antes. «Claro, por favor, pase». Daniel entró con respeto, observando sin juicio los muebles modestos, la mesa de madera gastada, la pequeña lámpara de aceite. No había incomodidad en su mirada, solo atención y respeto. Cuando se acercaron a la habitación, Elena levantó la vista con curiosidad. «Mamá, él es Daniel. Es médico, quiere revisarte». El joven inclinó ligeramente la cabeza. «Es un placer conocerla, señora. Si me permite, solo haré una revisión sencilla». Elena sonrió con una mezcla de timidez y gratitud. «Gracias por su amabilidad, hijo». Daniel se sentó junto a la cama y abrió su maletín con cuidado. Escuchó su respiración, tomó su pulso y le hizo algunas preguntas con una voz tranquila que llenaba la habitación de calma. Sofía observaba en silencio desde la puerta. Había algo profundamente reconfortante en verlo allí, cuidando a su madre con tanta delicadeza. Después de unos minutos, Daniel cerró el maletín. «Está débil, pero estable. Necesita descanso, buena alimentación y evitar preocupaciones». Elena sonrió con dulzura. «Eso último será lo más difícil». Los tres rieron suavemente, rompiendo la tensión. Cuando salieron de la habitación, Daniel habló en voz baja. «Su madre es una mujer muy fuerte». Sofía asintió. «Siempre lo ha sido. Gracias por venir». Había en su voz una gratitud sincera que Daniel notó de inmediato. Aquella tarde conversaron más tiempo que nunca. Daniel le contó que trabajaba en el hospital de la ciudad, que había estudiado gracias al esfuerzo de su familia y que siempre había sentido la necesidad de ayudar a quienes no tenían muchas oportunidades. Sofía lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra abría una ventana hacia un mundo desconocido. «Debe ser una gran responsabilidad», dijo ella. «Lo es, pero también un privilegio», respondió él, «porque cada día me recuerda lo frágil que es la vida». Sus miradas se encontraron en silencio. Y por primera vez, Sofía sintió que alguien realmente la veía. Era una tarde tranquila de primavera. El sol entraba suave por la ventana mientras Sofía acomodaba unos retazos de tela sobre la mesa. Afuera, el canto lejano de los pájaros llenaba el aire de una calma que parecía detener el tiempo. Daniel estaba sentado frente a ella, observándola en silencio mientras fingía revisar un pequeño cuaderno de notas. Pero en realidad, la estaba mirando a ella. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. La delicadeza de sus manos al coser. La suavidad de su voz cuando hablaba con su madre desde la otra habitación. Había algo en Sofía que lo hacía sentir en paz. Algo que no había sentido nunca antes. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella de pronto, sin levantar la vista, con una pequeña sonrisa. Daniel se sorprendió, pero sonrió también. «Porque eres la persona más fuerte que he conocido, y ni siquiera te das cuenta». Sofía levantó la mirada, un poco confundida. «No soy fuerte, solo hago lo que debo». Daniel negó suavemente con la cabeza. «Eso es lo que hacen las personas valientes». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cálido, como si algo invisible hubiera cambiado entre ellos. Daniel se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, como si buscara las palabras correctas. «Sofía, desde que te conocí, nada se siente igual». Ella sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido. «No sé cuándo pasó», continuó él, «pero cada vez que me voy de aquí, lo único que quiero es volver». Sofía bajó la mirada, intentando contener la emoción. «Daniel». Él se acercó un poco más, con suavidad, sin invadir su espacio. «No tienes que decir nada si no quieres».
Solo necesitaba que lo supieras. Sofía levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de una ternura que decía más que cualquier palabra. Yo también siento lo mismo, y me asusta. Daniel sonrió con dulzura. A mí también. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de algo nuevo. Algo profundo. Algo inevitable. Daniel levantó su mano con cuidado y apartó suavemente un mechón de cabello del rostro de Sofía. Ella cerró los ojos un instante, sintiendo el calor de su cercanía. ¿Puedo?, susurró él. Sofía apenas asintió. Y entonces, Daniel la besó. Fue un beso suave, tímido, lleno de respeto, como si ambos supieran que ese momento cambiaría todo. El mundo pareció desaparecer. No había pobreza, ni enfermedad, ni miedo. Solo ellos. Cuando se separaron, Sofía sonrió con los ojos brillantes. Creo que nunca había sido tan feliz. Daniel apoyó su frente contra la de ella. Ni yo. Desde ese día, todo cambió. Sus miradas tenían un significado distinto. Las conversaciones eran más profundas. Y cada momento juntos se sentía como un pequeño regalo. Porque ambos sabían que habían encontrado algo que no se encuentra todos los días. Amor verdadero. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Una tarde, mientras caminaban juntos por una calle tranquila, Sofía notó cómo dos mujeres elegantemente vestidas observaban la escena con evidente desaprobación. Sus miradas se posaron en su ropa sencilla, en sus manos ligeramente ásperas por la costura. Sofía bajó la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. Daniel lo notó. No les preste atención, dijo con suavidad. Pero ella comprendió en ese momento algo que hasta entonces había evitado pensar. Daniel pertenecía a un mundo donde ella no encajaba. Días después, mientras caminaban lentamente cerca del río, Sofía reunió el valor para preguntar. Daniel, su familia, ¿sabe de mí? Él guardó silencio unos segundos. Saben que hay alguien importante en mi vida. El corazón de Sofía latió con fuerza. ¿Y qué opinan? Daniel suspiró suavemente. Que la vida a veces debería ser más sencilla de lo que es. Ella entendió sin necesidad de más palabras. El invierno se instaló definitivamente en la ciudad, cubriendo las calles con un aire frío que parecía filtrarse incluso por las paredes más gruesas. En la pequeña casa, el calor de la chimenea apenas lograba suavizar el ambiente. Sofía cosía en silencio, concentrada en un abrigo oscuro que debía entregar al día siguiente, cuando escuchó pasos detrás de ella. Al levantar la mirada, vio a Daniel de pie en la puerta, con una expresión distinta a la habitual. Había algo en su mirada, una mezcla de emoción y preocupación. ¿Ocurre algo?, preguntó Sofía, sintiendo un leve presentimiento. Daniel tomó asiento lentamente frente a ella, entrelazando las manos. Hoy recibí una carta. El corazón de Sofía se tensó sin saber por qué. ¿Una carta? Sí, del Hospital Central de otra ciudad. Me ofrecen un puesto importante, con mejores recursos, más oportunidades de aprendizaje y la posibilidad de ayudar a muchas más personas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como copos de nieve que no terminaban de caer. Sofía sintió como algo dentro de ella se encogía. Es una gran noticia, dijo con una sonrisa que intentó parecer sincera. Daniel la observó en silencio. Lo es, pero también significa dejar todo aquí. El silencio se volvió pesado. Demasiado significativo. Daniel respiró profundamente antes de continuar. Sofía, si acepto, me gustaría que vinieras conmigo. El mundo pareció detenerse. El sonido del reloj en la pared se hizo más fuerte. El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Yo, susurró, sin encontrar palabras. Daniel habló con suavidad. No quiero que pienses que tienes que responder ahora. Solo quería que supieras lo que siento. Ella bajó la mirada, sintiendo una mezcla de emoción y miedo que le oprimía el pecho. Porque por primera vez, la posibilidad era real. No era un sueño. Era una decisión. Aquella noche, Sofía apenas pudo dormir. El sonido de la respiración de su madre llenaba la habitación, más pesada de lo habitual. Se levantó en silencio y caminó hasta la pequeña sala,
donde la luz de la luna iluminaba tenuemente los muebles. Se sentó en la mesa y por primera vez en su vida permitió que el pensamiento tomara forma. Irse. Construir una vida propia. Amar. Pero la imagen de su madre sola apareció de inmediato, como un golpe inesperado. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. ¿Cómo podría hacerlo?, susurró. Al día siguiente, mientras ordenaba un viejo armario buscando telas, encontró una pequeña maleta cubierta de polvo. Era la misma que su madre había usado años atrás cuando aún trabajaba fuera de casa. Sofía pasó la mano lentamente sobre la superficie. Sintió un nudo en la garganta. La colocó sobre la cama, sin saber exactamente por qué. La abrió. Dentro había apenas espacio, pero suficiente para imaginar una vida distinta. La cerró rápidamente, como si el simple gesto fuese un acto de traición. Con el paso de los días, la tos de Elena se volvió más frecuente, más profunda. Una tarde, mientras Sofía le llevaba una taza de té caliente, notó su respiración más agitada. «Mamá, ¿te sientes bien?». Elena sonrió con debilidad. «Solo es el frío, no te preocupes». Pero Sofía sabía que no era solo eso. El miedo comenzó a instalarse en su pecho como una sombra silenciosa. Esa noche, sentada junto a la cama, Sofía sostuvo la mano de su madre en silencio. Elena la observó con ternura. «Tienes algo en el corazón, hija». Sofía intentó sonreír. «Solo estoy cansada». Pero Elena conocía demasiado bien esa mirada. ¿Tiene que ver con ese joven? El corazón de Sofía se detuvo un instante. Sí. Elena guardó silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Es un buen hombre». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Me pidió que me fuera con él, a otra ciudad». El silencio que siguió fue profundo. Sofía bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de ese momento. «No podría hacerlo», susurró, «no podría dejarte». Elena apretó suavemente su mano, pero no dijo nada. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Sofía comprendió que su vida había llegado a un punto del que no podía escapar. Porque ahora sabía lo que significaba elegir. Y elegir siempre implicaba perder algo. La noticia de la oportunidad de Daniel no tardó en llegar a oídos de su familia. En la amplia casa donde creció, las conversaciones comenzaron a girar alrededor de su futuro con una mezcla de orgullo y preocupación. Su madre, una mujer elegante de mirada firme, había notado el cambio en su hijo desde hacía meses. Las ausencias más frecuentes. La forma en que sonreía sin darse cuenta. Y aquel nombre que había mencionado en voz baja una noche. Sofía. Una tarde gris, Daniel se encontraba en el salón principal frente a sus padres, de pie junto a la ventana. Su padre lo observaba con expresión seria. «Nos alegra la oportunidad que te han ofrecido», dijo con voz calmada. «Es lo que siempre esperábamos para ti». Daniel asintió ligeramente. «También para mí es importante». Su madre dejó la taza de té con delicadeza sobre la mesa. «Pero entendemos que hay algo más que está influyendo en tu decisión». Daniel guardó silencio unos segundos. «Sí, hay alguien». El silencio se volvió más denso. «La joven de la que nos hablaste», continuó su madre. «¿Qué sabes realmente de ella?» Daniel la miró con serenidad. «Lo suficiente para saber que es una buena mujer». Su padre frunció ligeramente el ceño. «Hijo, no dudamos de su bondad, pero el matrimonio no se sostiene solo con buenas intenciones». Daniel respiró profundo. «No he hablado de matrimonio». Su madre lo miró fijamente. «Pero lo estás pensando». El silencio confirmó lo evidente. El padre se levantó lentamente. «Daniel, has trabajado toda tu vida para llegar donde estás. No puedes permitir que una decisión impulsiva cambie tu camino». Daniel mantuvo la calma, aunque su voz sonó más firme. «No es impulsiva. Es una joven sin posición, sin educación social, sin nada que ofrecerte en el mundo en el que te moverás», añadió su madre con suavidad, pero con dureza implícita. Daniel sintió un nudo en el pecho. «Tiene algo que no todos poseen». «¿Y qué es eso?», preguntó su padre. Daniel sostuvo su mirada. «Bondad, fortaleza, honestidad».
El silencio fue inmediato. Su madre suspiró. La compasión no es amor, hijo. Las palabras cayeron como un golpe. Daniel negó lentamente. No es compasión. Su padre caminó unos pasos antes de detenerse frente a él. Nos preocupa que confundas admiración con sentimientos más profundos. Tu vida será distinta en la nueva ciudad. Tendrás responsabilidades, compromisos sociales, expectativas. Daniel habló con firmeza. Mi vida será mía. Su madre lo miró con tristeza. Solo queremos protegerte. No necesito protección, respondió con calma. Necesito comprensión. Tras un largo silencio, su madre habló con voz suave. Nos gustaría conocerla. Daniel levantó la mirada sorprendido. ¿De verdad? Sí, respondió. Creemos que es lo correcto. Pero en su mirada había una determinación que Daniel no supo interpretar del todo. El salón de la casa de los padres de Daniel era tan impecable que Sofía sentía que hasta su respiración estaba fuera de lugar. Las paredes altas, los muebles elegantes y el silencio contenido la hacían sentir pequeña, como si no perteneciera a ese mundo. La madre de Daniel la observaba con una sonrisa que no alcanzaba a ser amable. Gracias por venir, Sofía, dijo con una calma que escondía algo más. Sofía apretó las manos sobre su regazo. Usted pidió hablar conmigo. El padre de Daniel se puso de pie, caminando lentamente por la habitación como si eligiera con cuidado cada palabra. Seremos directos, dijo. Nuestro hijo es un hombre con un futuro brillante, y pronto dejará esta ciudad. El corazón de Sofía dio un vuelco. Lo sé, respondió en voz baja. La madre inclinó ligeramente la cabeza. Entonces entenderás que no puede quedarse aquí, ni atarse a una vida que no le corresponde. Sofía sintió un nudo en el pecho. Yo nunca le pediría que renuncie a sus sueños. La mujer suspiró con suavidad, como si hablara con alguien ingenuo. Querida, Daniel siempre ha sido amable. A veces demasiado. Le cuesta decir que no, incluso cuando sabe que algo no tiene futuro. Las palabras cayeron como pequeñas agujas. Sofía levantó la mirada, confundida. No entiendo. El padre la miró con una mezcla de seriedad y condescendencia. Nuestro hijo se irá solo. Siempre fue así. Este afecto que mostró por ti fue una distracción pasajera antes de asumir sus responsabilidades. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Sofía. No, eso no es verdad. La madre mantuvo la compostura. Sofía, eres una buena muchacha, pero debes ser realista. No perteneces a su mundo. Él no puede cargar con una vida de sacrificios por un sentimiento que tarde o temprano desaparecería. Sofía sintió que la vergüenza le quemaba el rostro. Daniel nunca me dijo eso. El padre respondió con firmeza. Porque no quiso herirte. Pero nosotros sí debemos ser honestos. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir con dignidad. El silencio llenó la habitación. Un silencio pesado, humillante. Sofía se puso de pie lentamente, intentando mantener la compostura aunque por dentro todo se derrumbaba. Entiendo, dijo apenas. Gracias por su sinceridad. La madre asintió con una sonrisa tenue. Es lo mejor para todos. Sofía salió de la casa con el corazón hecho pedazos, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Por primera vez, dudó de todo lo que había creído. Y sin saberlo, acababa de tomar una decisión basada en una mentira. La casa de los padres de Daniel estaba en silencio cuando él entró con paso apresurado. Su expresión ya no era la del hombre tranquilo de siempre. Había algo en su mirada, una mezcla de confusión y enojo contenido. Su madre levantó la vista desde el salón. Daniel, no esperábamos que llegaras tan temprano. Él no respondió de inmediato. ¿Sofía vino a casa?, preguntó finalmente, con la voz tensa. El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Su padre dejó el periódico sobre la mesa con calma. Sí, creímos necesario hablar con ella. Daniel sintió como la sangre le hervía. ¿Qué le dijeron? Porque yo no estuve presente. Su madre intentó mantener la compostura. Solo la ayudamos a entender la realidad. Daniel negó con incredulidad. ¿La realidad o su versión de ella?
Daniel dio un paso hacia su padre. ¿Le dijeron que me iría solo? ¿Que todo esto era solo una distracción? El hombre lo miró con firmeza. Le dijimos lo que era mejor para todos. Daniel apretó la mandíbula. No tenían ningún derecho. Su voz se quebró por primera vez. La amo. El silencio en la habitación se volvió pesado. Su madre suspiró. Daniel, tu vida no puede girar en torno a una ilusión. No es una ilusión, respondió con firmeza. Es mi decisión. Su padre lo observó con severidad. Tu deber es pensar en tu futuro, no en sentimentalismos. Daniel respiró hondo, intentando contener la emoción. Mi futuro no significa nada si no puedo decidirlo por mí mismo. Pero en el fondo sabía que el tiempo ya no estaba de su lado. Debía marcharse en pocos días. Y lo único que le importaba era hablar con Sofía antes de irse. La tarde estaba gris cuando Daniel llegó a la casa de Sofía. Ella abrió la puerta y su expresión se congeló al verlo. Había algo distinto en él, una urgencia que no había visto antes. Necesitamos hablar, dijo con suavidad. Sofía dudó un instante antes de dejarlo pasar. Su madre observó desde la otra habitación, en silencio. Daniel se acercó a ella. Fuiste a hablar con mis padres. Lo sé. Sofía bajó la mirada. Sí. Lo que te dijeron no es verdad, dijo con firmeza. Nunca fuiste un juego para mí. Nunca pensé en irme sin ti. Sofía sintió que su corazón se agitaba, pero el dolor aún era más fuerte. No lo sé, Daniel, respondió en voz baja. Todo esto es muy confuso. Daniel dio un paso más cerca. Quiero que vengas conmigo. Podemos encontrar una manera. Podemos construir algo juntos. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si un día te arrepientes? ¿Y si descubres que tu familia tenía razón? Nunca, dijo él sin dudar. Pero Sofía negó suavemente. No estoy segura, confesó. No estoy segura de que realmente me quieras lo suficiente para desafiar todo por mí. Las palabras lo golpearon con fuerza. Sofía. Y además, continuó, con la voz temblorosa, no puedo dejar a mi mamá sola. Ella es lo único que tengo. Daniel guardó silencio, entendiendo la profundidad de ese amor. Podríamos buscar una solución. Sofía negó con suavidad, aunque las lágrimas caían por su rostro. No quiero que tu vida se convierta en un sacrificio, ni quiero vivir con miedo a no ser suficiente. El silencio entre ellos fue devastador. Daniel tomó sus manos con delicadeza. Te amo, Sofía. Eso nunca va a cambiar. Ella cerró los ojos un instante. Yo también te amo, pero a veces amar no es suficiente. Daniel asintió lentamente, aceptando lo que no podía cambiar. Debo irme en unos días. Sofía sintió que el corazón se le rompía otra vez. Lo sé. Se abrazaron con una mezcla de amor y tristeza profunda, como si intentaran retener el tiempo entre sus brazos. Desde la habitación contigua, la madre de Sofía escuchaba en silencio. Cada palabra era como una punzada en su corazón, porque comprendía el sacrificio que su hija estaba haciendo. Y también comprendía que ese sacrificio era demasiado grande. En ese instante, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Cuando Daniel se marchó, Sofía se quedó inmóvil junto a la puerta. El silencio de la casa se sintió más pesado que nunca. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Su madre se acercó y la abrazó con ternura. Lo amo, susurró Sofía entre sollozos. Su madre cerró los ojos con suavidad. Lo sé, hija, lo sé. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El invierno llegó temprano aquel año. El frío se filtraba por las rendijas de la casa como un recordatorio constante de la fragilidad de todo lo que Sofía había construido con sus manos. Pero no era el frío lo que la hacía temblar. Era el silencio. Desde que Daniel se había marchado, el mundo parecía haberse vuelto más lento, más pesado, como si cada día arrastrara un peso invisible. Sofía cosía junto a la ventana, concentrada en cada puntada, intentando no pensar en lo que su corazón no podía olvidar. Su madre la observaba en silencio desde la silla. Hija, dijo suavemente.
No puede seguir viviendo como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía levantó la mirada y sonrió apenas. Estoy bien, mamá. Pero no lo estaba. Porque cada noche recordaba las palabras de los padres de Daniel. Cada noche se preguntaba si había sido un error creer en algo que nunca podría ser. Y lo peor era no saber la verdad. Una tarde gris, cuando el cielo parecía a punto de romperse en lluvia, alguien llamó a la puerta. Sofía abrió. Era el cartero. Para usted. Le entregó un sobre algo arrugado. Sofía sintió un vuelco en el pecho al reconocer la letra. Daniel. Sus manos temblaron al abrirla. Perdóname por el silencio. No fue por falta de amor, sino por falta de valor. Me obligaron a irme antes de poder explicarte todo. No creas lo que te dijeron. Nunca fuiste un juego para mí. Nunca. Sofía sintió que el mundo se detenía. Estoy trabajando en un hospital en Marsella. Cada día pienso en ti. Cada día deseo haber luchado más. Si aún queda algo en tu corazón, ven. O escríbeme. Pero no dejes que nuestro amor termine por mentiras. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Todo lo que había creído no era cierto. Su madre observó su rostro y supo de inmediato. ¿Es de él? Sofía asintió, incapaz de hablar. Le entregó la carta. Su madre la leyó despacio, y cuando terminó, la miró con una ternura profunda. Siempre supe que ese hombre no era como decían. Sofía se sentó, abrumada. Mamá, yo pensé que él me había olvidado. Pensé que todo había sido una ilusión. Su madre tomó su mano. No puedes vivir con dudas, hija. Las dudas son más crueles que cualquier verdad. Sofía bajó la mirada. Pero no puedo dejarte. Su madre sonrió con una serenidad que solo da el amor verdadero. Yo no te crié para que sacrifiques tu felicidad por miedo. Esa noche, Sofía no durmió. Caminó por la casa en silencio, mirando cada rincón. La mesa donde habían compartido tantas comidas sencillas. La ventana donde su madre cosía cuando ella era niña. El pequeño cuarto donde aprendió a leer. Todo su mundo estaba ahí. Pero también, toda su vida había estado detenida ahí. ¿Podía realmente irse? ¿Podía permitirse ser feliz? El amanecer la encontró sentada junto a la cama de su madre. Tengo miedo, susurró. Su madre le acarició el cabello. El miedo siempre aparece cuando estamos a punto de cambiar nuestra vida. Entonces su madre dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Cuando eras pequeña, tu padre se fue porque tenía miedo de no poder darnos la vida que merecíamos. Yo prometí que tú nunca vivirías con miedo, y mírate ahora. Sofía sintió que el corazón se le rompía. No quiero perderte. Su madre sonrió con lágrimas en los ojos. Nunca me perderás. El amor no se pierde con la distancia. Esa mañana, Sofía salió al mercado como cualquier otro día. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba con la sensación de que el futuro aún no estaba escrito. Las palabras de la carta resonaban en su mente. No dejes que nuestro amor termine por mentiras. Y por primera vez, se permitió imaginar una vida diferente. El aire de la mañana estaba frío, pero Sofía apenas lo sentía. Caminaba por el mercado con la canasta en la mano, escuchando las voces de los vendedores, el murmullo de la gente, el sonido de los carros pasando lentamente por la calle empedrada. Todo parecía igual. Pero dentro de ella, todo había cambiado. Cada paso estaba acompañado por un pensamiento que no la dejaba en paz. ¿Y si aún estaba a tiempo? ¿Y si el destino le estaba dando una segunda oportunidad? Sin embargo, junto a la esperanza, caminaba también el miedo. Porque decidir significaba perder algo siempre. Mientras elegía unas verduras, una vecina se acercó con curiosidad. Sofía, he escuchado que el joven médico se fue hace meses. Una lástima, parecía un buen hombre. Sofía sintió un leve nudo en la garganta. Sí, es un buen hombre, respondió con suavidad. La mujer sonrió con cierta nostalgia. A veces la vida nos pone pruebas muy duras. Pero también segundas oportunidades, si tenemos el valor de tomarlas claro. Sofía asintió en silencio.
porque esas palabras parecían dirigidas directamente a su corazón. Al regresar a casa, encontró a su madre sentada junto a la ventana, mirando la luz del mediodía. Había algo distinto en su expresión, una calma profunda. «Hija, ven», dijo con suavidad. Sofía se sentó a su lado. Su madre tomó sus manos con una ternura que la hizo contener la respiración. «He estado pensando mucho», continuó. «Y creo que ha llegado el momento de decirte algo que debí decir hace tiempo». Sofía sintió un ligero temblor en el pecho. «¿Qué pasa, mamá?». Su madre sonrió con dulzura. «No quiero que te quedes aquí por mí». El mundo pareció detenerse. «Mamá, escúchame», dijo con suavidad. «Tu amor por mí ha sido el regalo más grande de mi vida. Pero no quiero que se convierta en tu prisión». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Sofía. «No es una prisión, eres mi hogar». Su madre acarició su mejilla. «Y siempre lo seré. Pero tu vida no termina en estas paredes». Sofía bajó la mirada. «Tengo miedo de que algo te pase si no estoy». Su madre sonrió con serenidad. «Todos tenemos un tiempo en este mundo, hija. Y el mío ha sido hermoso porque te tuve a ti. Pero no quiero que cuando mires atrás sientas que dejaste de vivir por cuidarme». Las lágrimas cayeron lentamente por el rostro de Sofía. «No sé si soy lo suficientemente valiente». «Lo eres», respondió su madre sin dudar. «Solo olvidaste que lo eres». Su madre tomó aire, como si reuniera fuerzas para lo que iba a decir. «Si tu corazón aún lo ama, debes ir con él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿De verdad dices eso?». Su madre asintió con una sonrisa suave. «Tienes mi bendición, Sofía. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que ya no pueda verte cada día». Sofía rompió en llanto y la abrazó con fuerza. «No sabes cuánto te amo». «Lo sé», susurró su madre. «Y por eso te dejo ir». Esa noche, Sofía se sentó junto a la mesa con la carta de Daniel entre las manos. La leyó una vez más, sintiendo que cada palabra ahora tenía un significado distinto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era lo único que sentía. También había esperanza. Y una sensación nueva. La de estar a punto de cambiar su destino. Al amanecer, Sofía habló con Mary, una vecina con la que se llevaban bien. Se conocían desde hace años. Le pidió que estuviera pendiente de su madre. Le contó el motivo de su viaje y dijo que enviaría dinero cuando pudiera para los gastos de su madre. Sabía que ella no podría cuidarla siempre por sus actividades, pero toda ayuda era buena. Cuando regresó a casa, Sofía abrió la pequeña caja donde guardaba sus pocas pertenencias. Un vestido sencillo. Un pañuelo bordado por su madre. La carta. Respiró hondo. Por primera vez, no sentía que estaba abandonando algo, sino caminando hacia algo. El amanecer llegó envuelto en una luz suave, casi tímida, como si el día supiera que estaba a punto de presenciar una despedida. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto. No era el de la tristeza, sino el de los momentos que quedan grabados para siempre. Sofía doblaba con cuidado sus pocas pertenencias sobre la cama. Cada objeto parecía tener un peso emocional mayor que su tamaño. El vestido sencillo que había usado en tantas ocasiones. El pañuelo bordado por su madre cuando aún tenía fuerzas para coser durante horas. La carta de Daniel, cuidadosamente guardada como si fuera un tesoro. Sus manos temblaban ligeramente, no por duda, sino por la magnitud del momento. Su madre la observaba desde la silla junto a la ventana, con una expresión serena que contrastaba con la emoción en sus ojos. «Nunca pensé que este día llegaría tan pronto», dijo con suavidad. Sofía se giró hacia ella. «Yo tampoco». Se acercó y se arrodilló a su lado, tomando sus manos con ternura. «¿Estás segura de que estarás bien?». Su madre sonrió con dulzura. «He vivido muchos años, hija. Y he aprendido que el amor no se mide por la distancia, sino por lo que dejamos en el corazón del otro». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Voy a escribirte cada semana. Y yo esperaré cada carta como el regalo más hermoso», respondió su madre. Sofía miró alrededor de la casa, intentando memorizar cada detalle. Las paredes que habían sido testigos de risas y lágrimas.
La mesa donde habían compartido comidas sencillas pero llenas de amor. La ventana por la que tantas veces vio caer la lluvia mientras soñaba con un futuro distinto. Todo lo que soy empezó aquí, dijo en voz baja. Su madre acarició su rostro. Y todo lo que será se empieza ahora. El momento llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Tomó su pequeño equipaje y se acercó a la puerta, pero antes de cruzarla, volvió la mirada. Su madre estaba de pie, apoyándose con esfuerzo, pero con la dignidad intacta. Se abrazaron con fuerza, como si quisieran detener el tiempo. Gracias por darme la vida y por enseñarme a vivirla, susurró Sofía entre lágrimas. Su madre besó su frente. Gracias por ser la mejor hija que pude haber soñado. Se separaron lentamente, aunque ninguna quería hacerlo. Ve, antes de que cambie de opinión, dijo su madre con una sonrisa suave. Sofía intentó sonreír también, aunque las lágrimas no dejaban de caer. La calle estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Sofía caminaba hacia la estación con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cada paso como un salto hacia lo desconocido. Pero al llegar, el murmullo de la gente la hizo detenerse. El tren había sufrido un retraso. Un problema en las vías obligaría a esperar varias horas. Sofía sintió una mezcla de ansiedad y temor. El tiempo parecía jugar con sus emociones, como si quisiera poner a prueba su decisión. Se sentó en un banco de madera, abrazando su pequeño equipaje. Por un instante, el miedo regresó. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si él ya no la esperaba? Pero entonces recordó las palabras de su madre. No dejes que el miedo decida por ti. Respiró hondo, sintiendo cómo la determinación volvía a llenar su pecho. Finalmente, el tren llegó envuelto en vapor y ruido metálico. Sofía se puso de pie, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Subió los escalones lentamente, como si cada uno marcara el inicio de una nueva vida. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la ciudad comenzaba a alejarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía tristeza. Sentía esperanza. Y una certeza profunda. Había elegido vivir. El viaje pareció durar una eternidad. El traqueteo constante del tren marcaba el paso del tiempo como un reloj implacable, mientras el paisaje cambiaba lentamente detrás de la ventana. Campos cubiertos por la neblina. Pequeños pueblos que aparecían y desaparecían en silencio. Cielos grises que parecían reflejar la mezcla de emociones que Sofía llevaba en el pecho. No podía dejar de pensar. En su madre. En su decisión. En Daniel. Cada kilómetro que avanzaba la acercaba a él, y también a la posibilidad de que todo hubiera cambiado. Cuando el tren finalmente se detuvo, Sofía sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Bajó con cuidado, sosteniendo su pequeño equipaje, observando la estación llena de rostros desconocidos. El aire era distinto. Más frío. Más salado, traído por la cercanía del mar. Todo era nuevo. Y por un instante, el miedo regresó. Respiró hondo, recordando por qué estaba ahí. Había cruzado todo por amor. Y eso debía ser suficiente. Las calles eran más grandes de lo que imaginaba, llenas de gente apresurada y carruajes que pasaban sin detenerse. Sofía caminaba con cautela, sosteniendo la dirección que Daniel había escrito en la carta como si fuera un mapa hacia su destino. Cada paso era una mezcla de nervios y esperanza. Finalmente, llegó frente al edificio del hospital. Alto, imponente, con grandes ventanales y un constante ir y venir de personas. Su corazón se aceleró. Había llegado. Se quedó de pie frente a la entrada, incapaz de moverse. El miedo se instaló en su pecho como un susurro. ¿Y si él no sentía lo mismo? Y... sí. Sus manos temblaban ligeramente. Por un momento pensó en darse la vuelta. Pero entonces recordó las noches sin dormir, la carta, la bendición de su madre. Y dio el primer paso. Dentro del hospital, el sonido de pasos y voces bajas llenaba el ambiente. Sofía se acercó a una enfermera. Disculpe, busco al doctor Daniel Castro. La mujer sonrió con amabilidad. Está terminando su turno. Puede esperar allí. Señaló un banco junto al pasillo. Sofía se sentó, sintiendo como cada segundo parecía eterno.
Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Pasaron unos minutos. Entonces lo vio. Daniel caminaba por el pasillo, con el rostro cansado pero sereno, hablando con otro médico. Sofía sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Era él. El mismo, y al mismo tiempo diferente. Más maduro. Más marcado por la vida. Como si el tiempo también lo hubiera transformado. Daniel levantó la mirada, y la vio. Se detuvo en seco. La sorpresa llenó su rostro, seguida por una emoción tan intensa que parecía imposible de contener. ¿Sofía? Su voz apenas fue un susurro. Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Hola, Daniel. Él caminó hacia ella con pasos inseguros, como si temiera que desapareciera. No puedo creer que estés aquí. Sofía sonrió entre lágrimas. Yo tampoco. Se quedaron frente a frente unos segundos, mirándose como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido. Pensé que no volvería a verte, dijo él con la voz quebrada. Yo también, pero tenía que saber la verdad. Daniel tomó sus manos con suavidad, como si fueran lo más valioso del mundo. Nunca dejé de amarte. Las lágrimas de Sofía cayeron sin resistencia. Yo tampoco. Daniel la abrazó con fuerza, cerrando los ojos como si temiera despertar de un sueño. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón, sintiendo que finalmente estaba donde debía estar. Todo el dolor, todas las dudas, todo el tiempo separados, parecía desvanecerse en ese instante. Se separaron lentamente, aún tomados de las manos. ¿Viniste para quedarte?, preguntó Daniel con esperanza. Sofía asintió suavemente. Si aún quieres que me quede. Daniel sonrió con una mezcla de amor y alivio. Te he esperado desde el día en que te fuiste de mi vida. Sofía sintió que el corazón se llenaba de una paz que nunca había conocido. Por primera vez, el futuro no daba miedo. Los días siguientes pasaron con una calma que Sofía nunca había experimentado. La ciudad que al principio le pareció inmensa y desconocida comenzó a sentirse poco a poco como un hogar. Daniel la acompañaba a recorrer las calles cercanas al mar, mostrándole los pequeños rincones que había descubierto durante su tiempo allí. El sonido de las olas rompiendo contra el muelle se convirtió en una melodía constante, como un recordatorio de que la vida siempre sigue su curso. Por primera vez, Sofía no vivía pensando en lo que había dejado atrás, sino en lo que estaba construyendo. Daniel pasaba largas horas en el hospital, pero cada tarde regresaba con la misma sonrisa cálida que había conquistado el corazón de Sofía desde el principio. Ella comenzó a ayudar en pequeñas tareas, cosiendo ropa para algunas familias cercanas, sintiendo que poco a poco encontraba su lugar en ese nuevo mundo. Las noches eran tranquilas. Compartían cenas sencillas, conversaciones largas y silencios cómodos que hablaban más que las palabras. Era una felicidad serena. De esas que no necesitan grandes gestos para sentirse profundas. Cada semana, Sofía escribía a su madre. Le contaba sobre el mar, sobre las calles llenas de vida, sobre los pequeños detalles que la hacían sonreír. Y cada carta que recibía de vuelta era un tesoro. Su madre le hablaba de la casa, del jardín, de los vecinos, y siempre terminaba con las mismas palabras. Soy feliz sabiendo que tú también lo eres. Sofía guardaba cada carta con cuidado, sintiendo que la distancia no había roto su vínculo, sino que lo había hecho más fuerte. Meses después, en una mañana tranquila, alguien llamó a la puerta. Daniel abrió. Y por un instante se quedó sin palabras. Sofía se acercó, curiosa, y al verla, su corazón se llenó de emoción. Era su madre. Más delgada, más frágil, pero con la misma sonrisa llena de amor. No pensé que me quedaría sin conocer el lugar donde mi hija decidió ser feliz, dijo con ternura. Sofía corrió a abrazarla con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a ver con mis propios ojos que tomaste la decisión correcta. Daniel las observaba con una sonrisa suave, entendiendo que ese momento era sagrado. Durante los días siguientes, Sofía cuidó de su madre con la misma dedicación de siempre, pero esta vez sin sentir que estaba renunciando a su vida. Su madre pasaba horas mirando el mar desde la ventana, con una expresión tranquila. Siempre supe que tu camino no terminaba en aquella casa, dijo una tarde.
Y ahora puedo verlo. Sofía tomó su mano. Todo lo que soy es gracias a ti. Su madre sonrió. No, hija, todo lo que eres es gracias a tu valentía. Una mañana, mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana, su madre tomó su mano con delicadeza. He tenido una vida hermosa, y ahora puedo irme en paz. Sofía sintió que las lágrimas caían, pero esta vez no había desesperación. Solo amor. Solo gratitud. Gracias por dejarme volar, susurró. Su madre cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Y en ese instante, el silencio se llenó de paz. El tiempo pasó, y aunque la ausencia dolía, Sofía nunca se sintió sola. Porque el amor de su madre seguía presente en cada recuerdo, en cada decisión, en cada paso que daba. Daniel la acompañaba con la misma ternura de siempre, construyendo juntos una vida sencilla pero llena de significado. A veces caminaban junto al mar en silencio, tomados de la mano, sintiendo que no hacía falta decir nada. Sofía entendió que amar no siempre significa quedarse. A veces amar significa dejar ir. Y otras veces significa tener el valor de elegir la propia felicidad sin olvidar de dónde venimos. Porque el amor verdadero no encadena. El amor verdadero libera. Y aunque la vida esté llena de despedidas, también está llena de nuevos comienzos. Dicen que hay decisiones que cambian el rumbo de toda una vida. Pero también dicen que cuando se toman desde el amor, nunca son un error. Sofía miró el horizonte una tarde cualquiera, sintiendo la brisa del mar acariciar su rostro. Y por primera vez comprendió algo con total claridad. El hogar no siempre es un lugar. A veces, el hogar es donde finalmente nos permitimos ser felices. Y así, entre recuerdos y nuevos comienzos, la historia de Sofía nos recuerda que el amor verdadero nunca nos ata, nos da alas. Que a veces las decisiones más difíciles son también las que nos llevan a descubrir quiénes realmente somos. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Que nunca falte en tu vida el valor para amar y la valentía para elegir tu felicidad.